muchachos? Buenas tardes. El tema que corresponde esta ocasión tiene que ver con los textos icónicos, y dentro de los textos icónicos vamos a ver uno de los más importantes, que es la historieta y el cómic, ¿vale? Bueno, la historieta cabe señalar que es un mensaje, ¿no? Que produce un mensaje, que este mensaje tiene dos partes, ¿no? Está conformado por dos partes, una parte gráfica y una parte verbal. Y bueno, les hice estas diapositivas de Batman. No necesariamente las historietas o los cómics son de superhéroes, no necesariamente. Yo sé que es algo cercano a ustedes y es por eso que elegí estas imágenes, pero no necesariamente es de superhéroes. Hay muchas historietas y muchos cómics muy famosos que nada tienen que ver con los superhéroes, ¿sale? Nada más cabe destacar eso. Entonces vamos a ver qué es un cómic o qué es una historieta. En primera instancia, sabiendo cuál es su propósito, ¿no? El propósito de una historieta o de un cómic es representar un acontecimiento, ya sea de ficción o real, ¿no? Igual que cualquier historia, pero esta representación se hace a través, ya les decía, de iconos o de grafías, ¿no? Imágenes y de palabras, ¿no? Entonces, repetimos, tiene una parte gráfica, tiene una parte verbal. Vamos a ir adelante profundizando más acerca de la estructura de este tipo de texto, ¿vale? Decíamos que tiene una parte gráfica, que tiene una parte textual, y esta es representada a partir de viñetas. ¿Qué son viñetas? Las viñetas son cuadros, ¿sí?, que representan precisamente la secuencia. La historieta, el cómic, tiene por objetivo contar una historia. Esta historia debe tener una secuencia, ¿sale? Pero como se trata de imágenes, esta secuencia, la secuencia de estas imágenes, el movimiento de estas imágenes y de la historia misma, se da a partir de algo que llamamos viñetas. Las viñetas son estas. Cada uno de estos cuadros es una viñeta. Y estas viñetas, les decía, representan el movimiento tanto en las imágenes como en la historia, ¿vale? Es una secuencia, por lo tanto debe de estar ordenada de alguna manera. El orden, el tamaño o la forma de las viñetas puede variar según cómo lo quiera representar el autor de la historieta o del cómic, ¿sale? No necesariamente son cuadros. En el cómic moderno es normal que ya no se utilicen cuadros, ¿no? Quizá una viñeta sea una hoja entera o dos hojas, ¿no? Para representar una imagen que tenga mucho peso en la historia. Pero en general se trata, les decía, de una secuencia, ¿no? Que está bien estructurada. Después, algo importante. Decíamos, tiene la parte gráfica, ¿no? La parte de los dibujos, pero también hay una parte verbal, generalmente. Podría haber alguna historieta o algún cómic con puras imágenes, sí podría haber, pero generalmente también hay una parte lingüística. ¿Cómo se representa esta parte lingüística? Hay dos formas. Cuando la parte lingüística emula diálogos, entonces se utilizan algunas formas como círculos, como nubes, como cuadros, ¿no? Estos siempre en referencia al personaje que está diciendo tal o cual diálogo, ¿sale? Pero también hay otra parte bien importante de la historieta, que son las onomatopeyas. Ustedes saben que las onomatopeyas son estas partes, esta unidad lingüística que representa los sonidos, ¿no? Que representa los sonidos de manera verbal.
¿Vale? Y estas se representan con estrellas, ¿sí? Como estas. Y ahora lo vamos a ver en este ejemplo, ¿no? Bla, pow, pum. Todas estas representaciones verbales de los sonidos son llamadas onomatopeyas y representadas en este tipo de figuras en las historietas o los cómics. Bueno, decíamos que finalmente la historieta o el cómic, igual que una obra literaria o igual que el proceso comunicativo mismo, pasa por un circuito, ¿no? Es decir, tiene ciertas partes en las cuales hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Y hay un proceso de creación de este mensaje y hay un proceso de recepción, ¿no? Que lo podemos ver en este cuadro. Si ustedes recordarán quizá el circuito de la comunicación, hay un emisor que es el autor o los autores, ¿no? Generalmente hay un dibujante y hay un escritor, ¿no? Hay un mensaje que es la historieta misma y hay un receptor, pues que es quien está interpretando este mensaje, ¿no? Hay un referente icónico, la parte gráfica, un referente lingüístico y decíamos se utilizan recursos gráficos y recursos retóricos, todo a través del proceso creativo del autor, ¿vale? Se hace un circuito en el que estos tres elementos principales crean el sentido del mensaje, ¿vale? Pues bueno, muchachos, espero que estén muy bien y que se haya comprendido lo que quiero enseñarles esta ocasión. Que estén muy bien, hasta luego.